Buenos días, amada iglesia. Gracias al Señor por otro domingo en el que podemos recordar y celebrar la resurrección de nuestro Señor. Quiero comenzar la reflexión de hoy compartiéndoles una anécdota de algo que me sucedió en mi adolescencia, cuando yo llevaba poco tiempo en el camino del Señor, unos 17, 18 años. En ese tiempo pensaba mucho en algo que probablemente a muchos de nosotros nos ha sucedido, de esto de cómo nosotros, al conocer al Señor, al encontrarnos con Él, miramos atrás y vemos que muchas cosas van cobrando sentido, ¿no es cierto? Cuando vamos diciendo, a pesar de esta situación dolorosa o estas diversas circunstancias que yo viví, o que incluso situaciones que para mí no tenían un significado particular, como que Dios las recoge y al verlas en retrospectiva uno dice, gracias Señor por darme esta luz para poder ver las cosas de esta manera. Entonces, reflexionando yo de esta manera, me acuerdo que me fui a Facebook, en aquel entonces cuando Facebook era WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, todos juntos al mismo tiempo, y compartí allí un pequeño comentario, puse, Dios no se equivoca. Yo venía de esta idea, de este pensamiento, de pensar en mi vida, de gracia a Dios, y puse, Dios no se equivoca. Bien contento de haber compartido ese testimonio, pero de pronto un amigo, tenía más o menos mi misma edad, responde, en medio de otros comentarios de afirmación, obviamente, de esa fe, él comenta algo distinto. Pone, hermanos, sin ánimos de ofender ni de hacer polémica, yo quiero preguntarte, ¿cómo que Dios no se equivoca? Si cuando mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años, mi papá me abandonó cuando yo todavía no cumplía ni los 10, ¿y ese es el Dios que no se equivoca? No recuerdo si continuamos esa conversación, creo que otras personas le respondieron, se pusieron a hablar con él. Fue hace muchos años, como les digo. Pero lo que sí recuerdo es ese intercambio de ideas, ese contraste. Porque creo que representa dos visiones de Dios que muchas veces pueden estar en tensión, no entre distintas personas, sino incluso en nosotros mismos, ¿no? Yo venía con esta idea de este Dios como ingeniero, como arquitecto, ¿no? Que va haciendo calzar las piezas, que tiene un plan, que lo va desarrollando. Pero por otra parte, él tenía también esta idea del Dios que está en el cielo, a quien no le afecta mucho lo que sucede en la tierra. Quizás muchos de nosotros hayamos tenido esa visión o hayamos experimentado esa tensión en nuestro propio interior. Lo que vamos a ver hoy día a través del Salmo 22 es que el Dios cristiano es un Dios que responde. Pero es un Dios que responde no con respuestas filosóficas ni explicaciones pormenorizadas acerca de por qué sucedió tal o cual cosa. No, es un Dios que responde con su presencia. El Salmo 22 nos invita a reflexionar acerca de eso. Es uno de los salmos de lamento y de alabanza finalmente más conocidos de la Biblia, incluso antes del Nuevo Testamento. Pero una vez que aparece Jesús y los evangelistas lo citan una y otra vez, es de hecho, el salmo al que más referencias se hace en el Nuevo Testamento, es que cobra una importancia aún mayor para nuestra fe. Por lo tanto, vamos a hablar en primer lugar acerca de qué es lo que quería decir este salmo en su contexto dentro del pueblo de Israel, para luego también trasladarlo a la historia de Jesús y qué es lo que eso nos dice acerca de Dios para nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia dispuestos a que tu Espíritu Santo nos guíe en la lectura y reflexión de tu palabra. Buscamos tu consuelo, reconocemos nuestras necesidades de diverso tipo, pero las ponemos todas delante de ti, Señor. Queremos experimentar tu presencia salvadora una vez más para dar testimonio a nuestros hermanos, a la congregación y a nuestras familias de lo bueno que eres tú, el Dios que acompaña, el Dios que responde. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos?
y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Así comienza este salmo, ¿no? Palabras famosas, porque son las palabras a las que, según el Evangelio de Mateo y de Marcos, Jesús habría hecho alusión al momento de su muerte. El salmo comienza entonces con un lamento ante una situación que el salmista describe más adelante, que se interpreta como el abandono de Dios. Esto que yo estoy viviendo, esta aflicción, esta persecución que yo estoy sufriendo en la sociedad, en manos de estos poderosos que él menciona, él lo interpreta como un abandono de Dios. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la idea de Dios que él ha recibido como para llegar a decir, esto que me está pasando a mí, esto que estoy al borde de la muerte, parece ser un abandono de Dios? Pues bien, vemos que la presencia de Dios se asocia con la realeza, ¿no? Con el poder, con la victoria. Por eso él hace alusión a la tradición religiosa de su pueblo. Nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Es decir, Dios está asociado a el rescate de su pueblo, a no dejarlo morir como yo estoy muriendo, está diciendo el Salmo. Por tanto, la conclusión que yo saco, dice él, es que Dios me está abandonando. Es por eso que constantemente ustedes pueden observar este contraste entre el tú que es Dios y el yo, esta figura, y lo que está sufriendo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel, pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable, del que todos se burlan. Hay una tensión, ¿se dan cuenta?, entre Dios, por una parte, su realeza, este rey de Israel, y este salmista afligido. Hay una tensión entre la religión tradicional que ha recibido de sus padres, donde Dios vela por su pueblo, el justo goza de bondad y liberación, y esta especie de esclavitud que él está viviendo dentro de su propia sociedad. Y dentro de todo eso, entonces, el salmista vive un dilema que él expresa en lamento hacia Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una clave aquí de la que tenemos que darnos cuenta. En primer lugar, nos damos cuenta de que en el camino de la fe, el lamento también forma parte de ese camino. ¿Bien? Nosotros a veces demonizamos un poco que la gente se lamente ante Dios por lo que está sucediendo. Tenemos una fe medio triunfalista, donde todo tiene que estar bueno, donde tenemos que ir de victoria en victoria, donde en reuniones de oración y de grupo solamente compartimos los triunfos y no aquellas cosas que quizás nos esclavizan, que nos someten. Y sin embargo, aquí tenemos lugar para el lamento dentro del texto bíblico. En primer lugar, entonces, el lamento forma parte también del camino de la fe. Pero hay que aprender a lamentarnos correctamente. Si se fijan, el salmista, muy ausente, sentirá a Dios quizá en ese contexto, pero sigue llamándolo Dios mío. Dios sigue siendo su Dios. Lo menciona 3 veces. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hallo reposo. Dios sigue siendo su Dios incluso en medio de la aflicción. Él no reniega de Dios. ¿Bien? En el lamento no renegamos de Dios, pero lo que sí hacemos es que buscamos comprenderlo por una parte, y por otra parte tratamos de experimentar su presencia salvadora en medio de esta aflicción. ¿Por qué digo que tratamos de comprenderlo? Fíjense lo que dice el salmista acerca de Dios. Tú eres quien me dio la vida, tú eres quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Pero más adelante, esa es la historia pasada donde él experimenta a Dios como cercano, como Salvador. Pero en el presente, ¿qué es lo que dice? En el versículo 15, me has lanzado al polvo de la muerte. Entonces, trata de comprender, ¿no?, a este Dios que lo acompaña en el nacimiento, que fue confiado a su cuidado y que parece que ahora casi como que lo sepulta, ¿me entiendes? Hay un intento de acercarse a Dios para comprenderlo en medio de este drama. Y en segundo lugar, trata de experimentar su presencia. Lo llama, le pide que venga, porque sabe que nadie más será capaz de rescatarlo de la opresión
que está acabando con su vida, la cual se ve reflejada a través del simbolismo de estos distintos animales, ¿no? El toro, el león, los perros que él menciona figurativamente, animales que representan aquellas fuerzas que nosotros como seres humanos débiles no podemos combatir, ¿bien? Y que por lo tanto amenazan con la vida del creyente. Lamentarnos, entonces, por el sufrimiento propio, el sufrimiento ajeno también, es un momento necesario en nuestra historia personal con Dios, que de seguro muchas veces se va a dar. Lo importante es que sea un lamento como este lamento que aprendemos aquí, un lamento orante y un lamento esperanzado. ¿Bien? Orante, porque no deja de ser su Dios, porque no le dice a la gente, oye, yo no sé por qué Dios hace esto, este otro, y nunca habla con Dios directamente para lidiar, para trabajar con Él, para conversar con Él. Es un lamento orante, se dirige a Dios antes que a cualquier otra persona para decirle lo que le está pasando a Él. Y es un lamento esperanzado, que no solamente se queda con el presente, sino que si se fijan, mira constantemente al pasado recordando que Dios es bueno y que es poderoso para salvar, a pesar de que en mi presente yo esté viendo desolación. Entonces, lamentarnos forma parte de la vida de la fe, pero el lamento cristiano, el lamento creyente, es un lamento orante y esperanzado. De esa experiencia dolorosa, de esa aflicción, que es importante, como decimos, surge finalmente una nueva comprensión de Dios. Su fe en Dios, luego de esta aflicción, luego de haber experimentado esta liberación, ya no es la misma que la que él tenía antes de eso. Fíjense cómo se describe la salvación. Luego de hablar de todas estas amenazas que él está percibiendo, viene un último vuelco hacia este Señor que es capaz de salvar. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi ayuda. Rescata de la espada y de esos perros la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de esos leones. Líbrame de los cuernos de esos búfalos. Y allí nosotros sentimos la tendencia a seguir leyendo inmediatamente. Pero entre el versículo 21 y el 22 ustedes tienen que imaginarse una pausa, un silencio. Líbrame de los cuernos de esos búfalos. Silencio. En ese silencio, el salmista experimenta la salvación, que no se describe, pero está ahí, ¿entienden? Por eso es que después viene el 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad. Ha sido salvado, lo ha experimentado, no nos cuenta cómo, porque cada uno tiene un cómo, ¿me entienden? Pero él lo que te quiere contar es que él invocó a Dios y fue librado de esa amenaza de muerte. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad. El Dios de los padres, el Dios de Israel y del Éxodo, es el Dios que también está para acompañar al pequeño, liberar al pobre de su angustia. Eso es lo que aprendió el salmista en medio de la desolación. El pobre en su angustia, el despreciado por los hombres, ese que se sentía un gusano, que no era nadie dentro del pueblo de Israel, a ese llega este Dios y lo rescata. Fíjense qué impactante cómo termina esta sección. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad. Inmediatamente después de ser salvado, el salmista va y le cuenta a la congregación, al pueblo, lo que Dios ha hecho por él. Ya no es la comunidad la que le enseña a este individuo quién es Dios, sino que es este individuo el que va a la comunidad y les dice, Dios es este, Dios me ha salvado. ¿Cuántas veces nosotros aprendemos de otros quién es Dios? ¿Cuántas veces has escuchado de otros lo que Dios ha hecho por ellos? Te invito a que puedas acercarte a Dios también, quizá en medio de situaciones de angustia, quizá en épocas de más tranquilidad, para que tú puedas también experimentarlo en tu propia vida personal, como este Dios que salva, que responde, que está allí, no como decíamos, dándote grandes ideas acerca del mal y del sufrimiento, que de hecho pueden estar, ¿no? Pero sobre todo te salva con esa presencia, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en segundo lugar, fíjense que la relación no se termina con esta experiencia salvadora. El Señor me salvó, clamé a Él,
me liberó, adiós, continúo con mi vida, sino que a partir de esa experiencia comienza un anuncio que parte en medio de su comunidad y que si ustedes leen el Salmo completo, de hecho, se expande a todas las naciones y de hecho a todo el orbe. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho por ti. No te avergüences, es algo necesario, es un bien que tú portas, es lo que Dios ha hecho en tu vida. Bien, es importante ir y contar lo bueno que es el Señor. En ese contexto, el Salmo nos habla de un Dios que es un Dios de la historia, de la tradición religiosa, que rescata a un pueblo, de grandes hazañas, de grandes gestos, un rey que está en el trono, que gobierna sobre el orbe, pero un Dios que también está allí con aquellos que se sienten miserables y que sufren, que es capaz de entrar allí para hacer nuevas historias de salvación en la vida personal de cada quien que se acerca a Él. Ese es el Dios del cual nos hablaba este Salmo 22. Pero como decíamos también al principio en la introducción, este Salmo contiene muchos elementos que fueron recogidos por la tradición evangélica, especialmente por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Según estos evangelios, al momento de su muerte, Jesús comenzó a entonar este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa no era su única referencia a este texto, sino que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Salmo se nos dice que las personas al ver al salmista derrotado, le dicen, este puso su confianza en el Señor, que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. Y ustedes recordarán cómo en el Evangelio las autoridades judías, muchos del pueblo lo miraban y decían, este puso en Dios su confianza, este dice que es el Hijo de Dios, pues que lo salve, que lo rescate de esa situación. Otra referencia la pueden ver también en el Salmo cuando dice, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo, lo cual nos recuerda también a aquellos soldados que con la túnica de Jesús, ¿no es cierto?, se la repartían. ¿Cómo debemos interpretar entonces el que el Señor en su agonía haya hecho referencia a este salmo? Es importante tener en cuenta que el hecho de que Jesús haya pronunciado estas primeras palabras con cómo comienza este himno de lamento y de alabanza, hace que Jesús se identifique no solamente con el principio, no solamente con esta experiencia de desolación, sino con el salmo completo, con el relato completo, es decir, con aquel que experimenta esta persecución y este aniquilamiento de su vida, hasta aquel que es librado, en este caso de la muerte, resucitado, y va a confirmar en sus hermanos una nueva fe, una nueva esperanza. En este sentido, para la tradición cristiana, el Salmo 22 es un salmo cristológico que también por eso mismo nos invita a reflexionar acerca de nuestra comprensión de Dios. Porque es impactante. Bien, es impactante que ese haya sido el destino escogido por el Mesías. Pensemos en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos invitados a la casa, tratamos de tenerle cositas ricas, ¿no es cierto? Preparar la casa, hacemos el aseo. Si es una persona que nosotros consideramos además como una autoridad, si es el jefe del trabajo, si es, no sé, alguna persona que tenga autoridad, si el presidente de la República viene a su casa, uno compra muebles nuevos, qué sé yo, ¿no es cierto? La idea es ambientar un poco la cosa, que se sienta como en casa. Ahora bien, imagínense ustedes que viene Dios. Imaginen que viene Dios, que viene alguien y como humanidad nos dice, ¿saben qué? Dios va a hacer la experiencia de ser humano. ¿Qué tipo de experiencia prepararías tú para Dios? Quédate con ese pensamiento y contrástalo con la experiencia que de verdad tuvo Dios cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué experiencia tuvo Dios cuando estuvo aquí? ¿Qué experiencia tuvo el Mesías, el Señor, ese Dios con nosotros? La experiencia que Jesús quiso tener no fue una experiencia de lujos y comodidades, fue la experiencia narrada en el Salmo 22. Por eso Pablo habla de la locura de la cruz. ¿Cómo tú me vas a decir que
Ese Señor que estuvo crucificado, para nosotros hoy día la cruz es un símbolo de victoria, ¿no es cierto? La amamos, la tenemos por aquí y por allá, pero ese entonces era una humillación absoluta, era el modo de ejecución, quizás no el más doloroso, pero sí el más humillante de todos, que te clavaran para que la gente te viera por tus caminos y la gente supiera, esto es lo que le pasa a aquellos que se oponen a nuestro imperio, a Roma. Era una muerte humillante, que incluso muchas familias esperaban que sus hijos no vieran jamás, los apartaban de los caminos para que no los vieran. Y San Pablo decía, y a través de eso, Dios está renovando el mundo, ha traído una nueva creación, nos ha perdonado, nos ha acercado a Él. Eso es esperanzador, querida hermana, porque muchos de nosotros no vamos a tener la experiencia de ser reyes, de ser presidentes, de ser primeros ministros, ni siquiera de ser jefes quizá en los lugares que nosotros trabajamos. Pero esta experiencia, la de ser abatido, la experiencia del dolor, la experiencia del sufrimiento, es algo que es común a todos nosotros. Y esa fue la experiencia que el Hijo de Dios decidió tener para ser un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, que está con nosotros allí. Es por eso que en Mateo 25 Jesús se identificaba con los hambrientos, con los que no tienen que vestir, con los enfermos. ¿Dónde estaba Dios entonces? Cuando murió la mamá de mi amigo, cuando su padre lo abandonó. ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá perdió el trabajo? Cuando recibes la noticia de una enfermedad que probablemente acabe con tu vida en poco tiempo. ¿Dónde estaba Dios en todas las situaciones de dolor y de sufrimiento que podemos imaginarnos? Dios estaba en la cruz. Estaba padeciendo el mismo sufrimiento que tú y yo experimentamos en este mundo caído, en este mundo que nosotros mismos hemos construido, donde la injusticia, donde la traición, donde la envidia, donde la corrupción a sus diversos niveles son la norma. Y aún más que eso, sufrió, mostrándonos que Él sabe lo que está pasando aquí, que Él también está aquí, que Él también está aquí. Pero más importante aún, y esta es nuestra esperanza, ese no fue el final del Hijo de Dios, sino que Jesucristo, resucitado, nos revela que la muerte no tendrá la última palabra sobre aquellos que se acercan a este Dios con fe y esperan con paciencia el día del Señor, cuando ya no habrá razones para lamentarse, porque como dice la palabra, Él secará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Hermanos, Dios responde. No con respuestas filosóficas ni explicaciones pormenorizadas de por qué sucedió tal o cual cosa. Responde con su presencia. Que podamos experimentar esta vida en medio de la aflicción y del mundo presente y en la vida venidera, gloria y consuelo en compañía eterna de aquel que era, que es y que será por los siglos de los siglos. Amén.